Excelente. Ya. Hoy día queremos enfrentar, ¿Sí? ojalá poder enfrentar el tema de trigonimetría o trigonometría. La gente dice que es correcto decir trigonometría. Yo escuchaba en mi niñez trigonimetría y amo trigonometría. Trigonimetría es una cosa elemental que tiene que ver con las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo. ¿Ya? A eso queremos llegar. Pero también queremos aprovechar de ver unos temas calientes que tienen que ver con el concepto de funciones. Ustedes han estado estudiando alguna, la función, la recta, ¿no es cierto? Un valor de x, un valor de y que se relaciona con x de cierta manera. La parábola también, las secciones cónicas. Han estado viendo ahí algunas funciones. El concepto de funciones lo tiene y vamos a tratar de afirmarlo un poquito más. ¿Con aras a qué cosa? A la trigonometría, porque la trigonometría la necesitamos después para los vectores, y los vectores los necesitamos. Sí, se usan en la cinemática hasta cierto punto, se usan en la mecánica hasta cierto punto, sí es cierto, se usan para describir fuerzas, posiciones y otras cosas, pero también los vectores están de alguna manera en lo que se llaman los números complejos. Y los números complejos están en lo que se llaman los fasores en el electromagnetismo. Entonces, entender bien los vectores a uno lo permite tener más manejo después de los fasores, que son un tipo de vectores. Entonces, ese es nuestro objetivo y tratemos de ir a nuestro objetivo primero partiendo por este lado, que son las constantes, variables y la idea de funciones. Entonces, nosotros tenemos el concepto de cantidades constantes como cantidades que no cambian. Eso es como lógico, ¿no? Algo que no cambia se mantiene inalterado o se mantiene constante. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una especie de clasificación de los tipos de datos. Teníamos tiempo atrás los datos clasificados por sus dimensiones, ¿no es cierto? ¿Tiene dimensión? No tiene dimensión. ¿Se acuerdan? Entonces también tenemos otra clasificación si las cantidades son constantes o no son constantes. Y después vamos a tener una tercera clasificación, y hay otras más, que es si son cantidades escalares, que no son vectores, o si son vectores. Ahí vamos a tener una tercera clasificación. Bueno, entonces estamos en esta clasificación. Las cantidades constantes son cantidades que no cambian, y las cantidades variables son cantidades... son cantidades que cambian, ya no va a pescar. Como la rapidez de la luz. La rapidez de la luz supuestamente es una cantidad constante, está medida con cierta precisión o definida de cierta manera, y se supone que no cambia incluso aunque yo corra o vaya muy rápido, la luz no va más rápido porque yo la empuje. ¿Ya? Es una constancia espectacular. Hay otro número importante que tiene que ver con la mecánica cuántica, que se llama, la gente lo llama H barra o H a veces también. Es un número que es la constante de Planck. Es un número muy pequeñito en nuestras unidades internacionales y tiene que ver con los fenómenos a nivel atómico. El monte Everest es relativamente constante, ¿no es cierto? A veces hay un poquito más de nieve arriba, un poquito menos. Entonces se estima que desde el nivel del mar a la punta del alto del monte Everest hay 8.884 metros. Podría haber un poco más, un poco menos, ustedes saben, hay una cierta incerteza en eso. Pero esencialmente su altura no cambia con el paso de algunas decenas de años. La longitud de Chile, mientras que no había guerra y cosas por el estilo, no se hace, esperamos. El metro patrón está definido de tal manera que sea una cantidad fija. Y podemos tener otras cantidades. La órbita de la Luna tiene ese periodo aproximadamente 27.36 días y cambia muy lentamente, muy lentamente. La Luna se está alejando cada año como 3 centímetros de la Tierra más o menos. Cada año. Y la Luna, muchos miles de años atrás, se veía mucho más grande porque estaba más cerca. Pero tiene un radio que es relativamente constante porque varía muy poco en el tiempo. Entonces, si comparamos experimentos hechos en esta época con experimentos hechos 100 años atrás, no se va a notar.
no se va a notar, es prácticamente constante para los efectos de hacer un análisis que ocurre en un año, 10 años, 20 años, incluso dentro del margen de 100 años no se va a notar. Ahí están las letras que se observan en estas cantidades. C para la rapidez de la luz, H para ¿no es cierto?, la constante de Planck. Este es otro número que es más que internacional, o sea, es universal. El número pi, el cociente entre el perímetro de un círculo y el diámetro, es un número que aquí y en la quebrada del ají es el mismo. Para un marciano, pi es pi, aunque lo escriba de otra manera. Representa el mismo porcentaje. Para nosotros el diámetro cabe 3.14 veces, para ellos también cae en sus unidades el equivalente a 3.14 veces. Así es que, la gracia que tiene es que es una constante adimensional. Las otras que pusimos allí eran constantes computacionales. Por otro lado están las cantidades variables, pues son cantidades que evolucionan. La temperatura de una taza de café, usted sirve una taza de café y al rato ya está fría. Entonces, en un pequeño transcurso de tiempo, el tiempo de vida humana del día, hay una evolución de eso. El volumen del agua de un estanque durante el día varía, muchas veces, ¿no es cierto? Piensen en esos estanques antiguos en Santiago, pilas de agua, y eso se llena por un lado, se vacía por otro, está constantemente cambiando dentro del plazo de minutos y de horas. La altura de una persona varía, pero con el pasar de los años, ¿no es cierto? Pequeñito, 15 años, 18, la máxima altura, qué sé yo, a los 20 y tantos cansa un poco el hombre y después ya empieza a decaer. Y después anda chiquitito porque, bueno, ¿no es cierto?, los cojinetes y todas las cosas que uno tiene. Incluso la altura de una persona no es la misma cuando está de pie que cuando está acostado. Sí, la gravedad se... La gravedad, ¿no es cierto?, se encoge. Correcto. Esta última es una cantidad que, bueno, el tamaño de una persona lo puede considerar como una constante si el problema que está analizando se realiza en un tiempo muy corto. Pero tiene que tomarlo como una variable si el problema que está analizando se realiza en un tiempo muy largo. O sea, el tamaño de una persona lo puede considerar ya 1,80 m, por decir, perfecto, a un experimento corto de 10 minutos, pero no por un experimento que dure años. Ahí no. Profesor, entonces, en esos casos, la altura se convertiría en una constante en cierto tipo de problema. Sí, uno lo considera como constante en un problema que dura poco, ¿no es cierto? Pero en un problema muy largo ya no lo puedes considerar como una constante. Entonces uno tiene que tener criterio con ciertas cantidades que son como constantes, pero en realidad varían en escala de tiempo muy lenta. Profesor, disculpe, pero ahí también depende de qué se está hablando. Claro, de qué situación es la que uno está analizando. Depende de eso. Ahora las constantes son, aunque esto lo podemos refinar un poco más, pero son numéricas en el sentido de que son adimensionales. El concepto ya lo tenemos, ¿no?, de sin dimensión, como el número 2, el número pi. El número pi sabemos que surge, ¿no es cierto?, del cociente entre un perímetro y un diámetro, así que una longitud dividido por otra longitud, las unidades se cancelan, eso no tiene dimensión. Es en ese sentido que estamos hablando. Pero existen otras cantidades que son constantes, como la gravedad local, desde cerca de la superficie de la Tierra, que vale 9.82 metros sobre segundo cuadrado, el mismo número que habíamos nombrado antes de Planck, que tienen unidades. Y posiblemente en la Luna, la aceleración con que caen los objetos cerca de su superficie no es 9.82, creo que es 1.60 y algo, ¿ya? Es distinta. Entonces, hay una gravedad local, que es la que medimos en la Tierra, en el experimento de caída de un objeto sobre la superficie de la Tierra, y hay una gravedad local distinta para el mismo experimento, o el mismo tipo de experimento en la superficie de la Luna. Entonces, ese decimos que a pesar de que es constante, mientras cae el objeto la gravedad no cambia, ¿ya?, en la Luna tampoco, mientras cae la gravedad de la Luna no cambia, ese es un parámetro. El tiempo transcurre, cambia, la altura transcurre, cambia, pero la aceleración de gravedad local es un valor fijo en ese experimento.
distinto a la Tierra al de la Luna, pero es un valor fijo. Entonces eso lo llamamos un parámetro. Oye, no me agarra el... Ahí está. Ahí, perfecto. Están dando por otro lado. Así que las cantantes numéricas son usualmente dimensionales, ¿ya? Y los parámetros son cantidades fijas en un experimento, pero que en problemas diferentes pueden tomar valores diferentes. Voy a poner ejemplos, ¿ya? Un edificio con un objeto cayendo. ¿Qué caracteriza este problema? Bueno, supongamos que uno suelta el objeto y cuando lo suelta, no lo lanza hacia abajo, no le imprime una rapidez inicial hacia abajo, ni lo lanza hacia arriba, no le imprime una rapidez inicial hacia arriba, sino que está quietecito y uno se desprende de él y justo cuando me separo todavía estaba quietecito, pero no se alcanza a notar porque vamos en cámara rápida, pues tendríamos que apreciar eso en cámara lenta. Entonces parte de la rapidez nula y alcanza una rapidez final, ¿ya? Si yo lo lanzara, habría otro parámetro que sería la rapidez inicial con que lo lancé, ¿cierto? Pero en este proceso solo está la altura con que cae y G. El tiempo que transcurre va variando, pues de 0 segundos, 0.1 segundos, 0.2, lo que se toma en llegar hasta chocar, ¿ya? Desde que lo suelto hasta que choca, el tiempo avanza y la altura cambia. Así que H es un parámetro porque puedo tener un edificio en la Tierra, puedo tener un edificio en la Luna, puedo tener un edificio, no sé, pues en Bolivia, y distintos edificios tienen distintos H, pero yo represento el tamaño de un edificio cualquiera con una letra H, que indica que eso es un parámetro del problema. La pelota cae, ¿no es cierto?, hay una altura. La altura es una cantidad variable en ese experimento. El H no, el H del edificio está fijo. Ahora, vamos a ver más adelante, y por ahora lo recordamos, puede que lo hayan visto en el liceo, la altura que tiene la pelota para distintos instantes de tiempo. T representa el tiempo que transcurre en segundos. Desde los 0 segundos T igual 0, cuando está en su punto de máxima altura, hasta, no sé, el valor que corresponda para cuando está abajo en el suelo. ¿Ya? Eso depende de cuán alto sea el tamaño de H. Entonces, T es una cantidad variable, I es una cantidad variable, H es un parámetro del problema y G es un parámetro. ¿Ya? Podría repetir el mismo problema en la Luna, va a estar descrito con la misma ecuación, solo que ahí voy a tener que poner la altura del edificio en la Luna y el G de la Luna. ¿Me siguen? Entonces, el mismo problema está descrito con la misma ecuación, pero los parámetros describen si estoy en la Luna o estoy en la Tierra, o en qué edificio estoy. ¿Y qué simboliza? Y representa la altura que tiene en cada instante el objeto. Y vamos a profundizar un poquito más. Entonces, el un medio es una constante numérica. H es un parámetro, G es un parámetro, T es una cantidad variable, que en este caso está al cuadrado, y por en consecuencia, I es una cantidad variable también. ¿Ah? Porque si multiplico una constante por una cantidad variable, el resultado varía. ¿Ah? Y si sumo una cantidad variable con una constante, el resultado sigue variando. Entonces, lo que me da es una cantidad variable. Ese es el concepto que nos interesa. Adelante. Por ejemplo, si la altura fuera 5 metros completo, ¿ese parámetro? No, ya, o sea, el 5 no es el número y el metro el parámetro, ahí me pierdo. No. 5 metros es el parámetro. Completo. De ese parámetro, ¿no es cierto?, que es una cantidad física, hay un valor numérico y hay una unidad. Pero el parámetro es 5 metros. Y en ese caso, siempre la fórmula, aunque haya solo una variable, el resultado lo convierte en una variable sí o sí. Si hay una cantidad variable, o sea, si yo le pongo números a esto, ¿no? Por ejemplo, tengo una mitad para adelante con números, pero igual, ¿no? Entonces, si yo le pongo números a esta fórmula, ¿en qué sentido? Consigo una tabla de datos. Pongo el tiempo y pongo I, calculado con esa fórmula. Entonces, y les pongo, no sé, H igual 10 metros, y sabemos que G vale 9.82, y estos son con sus unidades, ¿no es cierto? Entonces, en instante 0, esto vale 0. H es 10.
Así que I vale 10. 10 metros. El instante 1 segundo, para que sea más fácil. El instante 1 segundo, 1 al cuadrado es 1, lo multiplico por 9.82, ¿no es cierto? Me da 9.82, lo divido por 2, me da 4.90 y algo, 4.91 me da, con signo menos. El 4.91 se lo resto al H, que vale 10, y 10 menos 4.91, ustedes son más rápidos. ¿Cuánto? 5.09, gracias. 5.09. Ahí estamos con... El instante 2 segundos quizás queda lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, si T cambia y cambia. Entonces, el efecto de tener en una expresión, una expresión matemática, tener una cantidad variable hace que el resultado sea variable. Eso, lo que tú preguntabas. La combinación de constantes y variables entrega un resultado que es una variable. Sin importar la masa del objeto, bajaría la misma velocidad. ¿Sabes que eso es una cosa increíble? Sí, sin importar la masa del objeto. Está la cama, entonces no puede ser. Pero igual me gustaría tener como otra mesa acá para poder. Aquí mismo, no importa que caiga al suelo. Si después la vamos a sacar la cáscara, va a estar más chocada la naranja, pero. No, sí, ¿no es cierto? Caen juntos. Caen de la misma manera. Y eso fue lo que estudió Galileo. ¿Lo nombrábamos el otro día? ¿O no? Galileo. Confundido ya porque dicto materias muy similares en varios cursos. Pero eso lo demostró Galileo Galilei. Ya hizo experimentos muy dedicados, ya vamos a decir algo más de eso, donde demostró que la caída de los objetos no depende de su masa. ¿Ya? Sin embargo, cuando el roce del aire no es tan importante, pero para objetos que tienen mucha superficie y poca masa, el efecto del roce del aire se nota, como una pluma. Ahora existe ese famoso video de espacio controlado. Espacio cero. Espacio cero. Ponen una pluma con respecto a una bola una pelota de pluma. Claro, eso es Brian Cox, hay un video en YouTube, yo les voy a poner después el enlace acá. Y en una tremenda cámara de vacío se hace el experimento y es espectacular, o sea, un conjunto de plumas y se van como plomo. Ahora hay un astronauta, Scott, no me recuerdo en este minuto el nombre, que en el Apolo 11. 15, no, después. ¿Cuál fue el que llegó a la Luna? El 11, ¿no? Creo que en el 15. En el Apolo 15, él deja caer una pluma, y estos gringos que son tan así como chauvinistas, una pluma de su águila. De esa águila de ellos. Y como son capitalistas, apostaron. Y un martillo. Y es espectacular porque caen más lento que la Tierra, pero se ve que caen juntos. Pero allí prácticamente no hay aire. Entonces la pluma no oscila. No hace eso. Son excelentes preguntas las que están haciendo. Estoy muy contento porque mis estudiantes del pregrado acá, pucha, que son fome. No hacen estas preguntas. Entonces, hace 10 metros que es 98, el tiempo varía y uno puede hacer una tabla, que es lo que comentaba hace un rato atrás. ¿Te fijas? T está cambiando, pero la altura también. Y de cierta manera. ¿Ya? Así que ahí también es una cantidad variable. Uno puede hacer una representación gráfica de esos datos, ¿no es cierto? Tiempo y altura. Y aquí está, ¿no es cierto? En 0 segundos, 10 metros de altura. Aquí hay un 0, 2, 4, 6, 8, 10. Después en 0,2 segundos, aquí vamos cambiando de 0 segundos a 1 segundo. En 0,2 segundos, 9.8, bajó un poco. En 0,4 segundos, va en 9.2, bajó más. Y así sucesivamente, y en algún minuto va a llegar al suelo. Y uno puede estimar más o menos, así por la tendencia, que si aquí está 1 y aquí está 0, acá estará 2, llegará al suelo en 1 punto algo, 1.2, 1.3, por ahí va a llegar. No va a pasar mucho tiempo en que
transcurra de 10 metros de altura que llegue al suelo. O sea, llega al suelo entre 1 segundo y 2 segundos. En condiciones ideales. En condiciones ideales, ¿no es cierto? Suponiendo que no hay un roce importante con la atmósfera. Eso quiere decir que la evolución ocurre en un rango de tiempo. ¿Ah? Porque esa ecuación vale desde que yo lo suelto, justo después que lo suelto, hasta justo antes que toca el suelo. Una vez que empieza a tocar el suelo ya no, porque una vez que empieza a tocar el suelo, ¿no es cierto?, la naranjita se empieza a deformar, ahí intervienen otras acciones y ya no está cayendo con la receta que dimos. Ahí empieza a ser otra la receta del frenado por el choque. ¿Ya? Entonces, entre justo que lo suelto, un pelito más de tiempo después que lo suelto y un pelito menos de que empiece a chocar con el suelo. Eso, desde que uno lo suelta hasta que incide, dice uno, sobre el suelo. Incide justo antes. Eso, la palabra incide es para justo antes. Profesor, una consulta. Sí. Desde que uno suelta el objeto, ¿eso no es momentum? ¿O no tiene nada que ver? Tiene momentum el objeto. El momentum es una cantidad vectorial, se la llama P. Se le denota el hecho que es una cantidad vectorial que tiene dirección con la letra P y es el producto de la masa por la velocidad. Como la masa es una constante, pero la velocidad es una cantidad que está aumentando en tamaño, entonces el momentum es una cantidad que está aumentando. Así que al principio no le pega con mucho momentum, pero cuando llega abajo, ha agarrado mucho momentum y te pega con ese, te impacta con ese momento. Y la fuerza que uno experimenta por el golpe tiene que ver con el cambio, con esa letra de momentum, porque, ¿no es cierto?, pasa de tener el momentum final justo con el cual incide a después del choque y a terminar con momentum cero. Entonces, desde el momentum que traía cuando incide, en realidad uno pone siempre el momentum final. El momentum final es cero porque el objeto ya está detenido. El momento inicial es el momentum con el cual incide. Y ese es el cambio de momento. Ese cambio de momento no ocurre en un intervalo de tiempo pequeñito. Entonces uno va a decir el cambio de tiempo. Y después el cociente, que tenemos que entender después como un vector dividido por un número. El cociente de eso es el tamaño de la fuerza que tú, la fuerza que experimentas tú por el choque del objeto. Entonces, si trae un cierto tamaño del momento y el intervalo de tiempo es chiquitito, cada vez que uno toma un número dividido por algo chico, el resultado es muy grande. ¿Ya? Entonces, si el impacto ocurre en poco tiempo, el pencazo duele. Pero si el impacto ocurre y se demora en el impacto, no es mucha la fuerza. Entonces, las personas que juegan al billar lo saben. ¿Ya? Una pelota rápida, uno tiene un momento grande con que golpea, no alcanza a rozar con el suelo durante el choque. Las únicas fuerzas que intervienen son las de colisión, las de roce casi no se notan, porque es tan rápido que no tiene tiempo el roce a tener su efecto. Pero una pelota lenta, ¿no es cierto? Una pelota lenta, mientras choca se alcanza a arrastrar, el roce importa, entonces le puede producir efecto. Bajo esa lógica, Flash pega tan fuerte, ¿no? Yo creo, Sí, yo creo. Buena observación. Buena observación. Excelente. Sí. Imagínense esas películas donde aparecen, quedan todos congelados, ¿ya? Se detuvo el tiempo, pero transcurre lentito y se ve que este sujeto está ahí a cámara lenta. Entonces pasa el sujeto y le pega una cachetadita a uno, lo mata, porque le entrega un momentum en un instante tan breve que claro, el Flash pasó, le pegó la cachetada, esa cachetada es, o sea, ni Cassius Clay le habría dado ese golpe. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? Entonces cuando yo veo esas películas yo digo, oh, se leyó. Voy a calcular la velocidad. Está bien, porque son buenas preguntas, ahí están los conceptos. Entonces, el mismo, por decir, impulso aplicado en un tiempo largo da una fuerza de interacción más débil que el mismo impulso aplicado en un tiempo corto, ¿no? Porque tiene que ver con este cociente. ¿Cuánto de impulso le entregamos
cuánto tiempo transcurrió la entrega de ese impulso. Si la entrega de ese impulso ocurre en un tiempo muy breve, gran fuerza. Si la entrega ocurre en un tiempo grande, un número, digo, para el grande siempre una cantidad pequeña. Entonces, lo que podemos decir, en el caso de la figura se veía que todo el movimiento corría entre 0 y casi un número que está entre 1 y 2 segundos, pero supongamos que hubiera ocurrido entre 0 y 10. ¿Ah? Hubiera habido un hoyo en el suelo, no sé, después de los 10 metros y sigue para abajo. ¿Ya? Y allá choca con otra cosa. Entonces, entre 0 y 10 segundos, supongamos que ocurriera. Hay un rango de tiempo en el cual ocurre la evolución. Las funciones tienen lo que se llama, hay algo como le llaman, está el dominio. El recorrido. ¿Ah? El recorrido. El recorrido, ¿no es cierto? Está el recorrido y el dominio, ¿no? O sea, la variable independiente toma un rango de valores. El resultado toma otro rango de valores. Entonces estamos hablando ahí del rango de valores de la variable independiente. El tiempo es lo que transcurre, o sea, este objeto puede tener una altura variable o fija, pero el tiempo transcurre igual. El tiempo transcurre independiente de que ese sujeto esté moviéndose, cayendo o no. ¿Están de acuerdo? Es una variable absolutamente independiente. Pero la altura depende de cuánto tiempo transcurrido. ¿Sí? Entonces, el tiempo es una variable independiente, pero la altura es una variable dependiente del tiempo. Por la forma. Por supuesto, conviene igual hacer un pequeño repasito, porque si tienen que hacer un gráfico en algún momento y entregar un informe mío o en algún desarrollo de las pruebas, tengan cuidado con la cosa que es graficación. O cualquier informe, y yo me imagino que estas cosas las conocen, pero igual, como un pequeño recuerdo. Los elementos mínimos de un gráfico, ¿no es cierto? Un gráfico en sistema de coordenadas cartesiano. Tenemos un par de ejes perpendiculares, tiene una numeración positiva para un lado, negativa para el otro, positivas, negativas, y uno le pone etiquetas. La variable independiente X, la variable dependiente Y. Le pone etiquetas. Designa qué es lo que hay allí. Y tiene un origen. Hay una sección positiva, una parte positiva del eje Y, hay una parte negativa del eje Y, hay una parte positiva del eje X y una parte negativa del eje Y. Un punto, ¿no es cierto?, se entrega con coordenadas. Un valor de X, A, otro valor de Y, B. Entonces aquí X está entre 3 y 4, debe ser como 3.5. Aquí Y está entre 3 y 4, debe ser como 3.5 también. Así que A vale 3.5 y B vale 3.5 en ese punto. Entonces un punto que uno lo especifica con lo que uno llama un par ordenado, entre paréntesis, el valor de X y el valor de Y, separado por una coma. ¿Lo recuerdan? Usamos el punto decimal, pero no la coma, porque la coma es para las listas, es para este tipo de objetos, para separar partes de los objetos, para que no se confunda con la coma numérica de los españoles. Es único en el mundo, seguramente, por ahí, que no estuvieron ellos aparte de América, Tailandia, las Filipinas. Capaz que las Filipinas usan la coma. Y fueron Las colonias. españolas. Sí. Así que eso es lo que llama uno un par coordenado. Claro, está la coordenada X, ¿no es cierto? Y la coordenada Y. Entonces, uno tiene que poner etiquetas. Muchas veces uno denota cómo se llama la variable. Tiempo T, posición Y, ¿no es cierto? Lo pone en los ejes. Cuando no lo pone en los ejes, uno lo pone, bueno, a veces le agrega también las unidades. Normalmente debe agregar las unidades. Cuando uno puede abreviar, ¿no es cierto? No tiene por qué decir tiempo T, pero pone T en segundo. Pero si pone eso, tiene que poner un titulito. Decir que la posición Y versus el tiempo T. ¿De qué se trata el gráfico? Porque si uno recibe un gráfico en que hay un eje X y un eje Y, hay unos numeritos que si yo le pusieron, uno no tiene idea de qué le están hablando. En todo gráfico uno tiene que tener una explicación de qué variable contra cuál. ¿Ya? Y si no están las unidades en el eje, entonces tendrán que estar en el texto descriptivo o en el título. Entonces un título
Si no es eso, se acercan mejor a eso y se complementa con el título descriptivo. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, este punto de coordenada 2.5 en tiempo, en segundo, y coordenada vertical 2.0, ¿no es cierto?, tendría el coordenado 2.5, 2.0, que está ubicado allá. Eso sería, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno entiende cómo se genera el gráfico. ¿Ya? A 0,10 le corresponde ese punto, a 0.2 le corresponde ese otro, y así sucesivamente, porque y ustedes se dan cuenta que aquí hay etiquetas, ¿no es cierto?, tiempo t en segundos y altura i en metros. Y no necesito título porque es suficientemente autodescriptivo de lo que está diciendo. Otra cosa es que uno ponga acá un texto diciendo el gráfico presenta la altura de caída de un objeto de que se le suelta, bla, 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 bla. ¿Ya? Puede ser adicional. Como estas expresiones tienen cantidades variables que están destacadas con color negro aquí y allí, ¿no es cierto? Entonces, ya hay una fórmula. Entonces nosotros la fórmula decimos que es una función del tiempo. A veces los matemáticos usan esa expresión para decir que i es igual a una fórmula del tiempo, en que la variable es t. Y hay parámetros que no están en la fórmula, no están aquí. El parámetro h, el parámetro t no está ahí, no figura ahí, pero está en la fórmula. T es la variable importante, ¿no es cierto? Y el resultado va a ser una cantidad variable. Y decimos que hay una función del tiempo. Los matemáticos dicen f de t. Pero también se usa otra notación que la vamos a ver unos segundos más, y no es siempre i igual a f de t. No siempre la variable independiente es el tiempo. Hay otro tipo de problemas donde la altura depende de cuál es la posición horizontal. A qué altura estoy depende de dónde estoy en el eje de las x. ¿Ya? Entonces uno considera el eje de las x como una variable independiente y la altura como un valor que depende de dónde estoy. ¿Sí? Entonces x pasa a ser una variable independiente y en ese caso uno escribiría que y es función de x, como por ejemplo en esta fórmula. Aquí tengo una fórmula en que hay un parámetro, otro parámetro, x es una cantidad variable y bueno, la puse al cuadrado para que se pareciera a la de arriba, y el y como resultado también es una cantidad variable. Si x varía, y varía. ¿Ya? Entonces ahí decimos que y es función de x, mientras que en el caso anterior decíamos que y es función del tiempo. ¿Okay? Esas son cosas que algunas las conocen, otras las han ido refinando, y seguramente hay algunas que conocieron en algún momento y han pasado tiempo desde que tuvieron su formación técnica y están en trabajo, entonces uno tiende a olvidarse. Ahora, habíamos hablado esto de que entonces nosotros habíamos distinguido las independientes de las dependientes. Y en general las funciones del tiempo son cualquier fórmula, ¿no es cierto?, que involucre la variable. ¿Sí? Cualquier fórmula. Eso va a ser una función. Por supuesto que de la física, aquellas que cumplan con el criterio, ¿no es cierto?, de que, como es el criterio de homogeneidad, que todos los términos de la expresión tengan la misma dimensión. ¿Se puede revisar eso en la sesión anterior? Entonces, así que uno anota de esta manera, y por supuesto que la gente lee esto, f de t. Esto no es f multiplicado por t. Esto es una manera de decir que i se obtiene con alguna fórmula del tiempo. Se lee f de t. Entonces a veces yo voy a decir i de t para indicar que i es una función del tiempo. I de t, f de t, x de t, voy a decir. En este caso, ¿no es cierto?, teníamos que tener una variable independiente, y es la variable dependiente, los otros son parámetros, así que i es una función del tiempo y lo podemos notar de esta manera, i es f de t.
sin decir la fórmula, estoy diciendo que depende de alguna manera del tiempo. Ahí está. T es la variable independiente y la variable dependiente. Ya. Entonces, eso nos lleva al concepto de funciones. Ahora yo no voy a precisar el concepto de funciones porque están las funciones biyectivas, las biyectivas, toda una familia de funciones que a mí voy a ser más práctico. ¿Ah? Por ahora, una función es una fórmula del tiempo, para mí, o una función de la posición o la coordenada X, en fin, alguna expresión. Pero lo importante es que mezcla cantidades independientes y cantidades dependientes y hay parámetros. Eso es importante. Las funciones más básicas tienen una sola variable independiente, pero hay funciones que son más elaboradas en el curso de electromagnetismo, la parte de electromagnetismo, en que una cantidad como el voltaje depende de la coordenada X, depende de la coordenada Y, depende de la coordenada Z. La coordenada X es independiente de la coordenada Y, independiente de la coordenada Z. Un solo número depende de 3. De 3 de manera independiente. Y los otros 3, independientes entre sí. Y además, esa cantidad puede depender no solo del lugar, no de la coordenada X, Y y Z, sino que además puede depender de en qué instante de tiempo marca el reloj, porque el valor puede ir cambiando en el tiempo. Las ondas electromagnéticas, su valor depende del lugar y depende del tiempo. Depende de norte, sur, este, oeste y altura, y además del instante de tiempo. Entonces son funciones más complicadas. Esas dependen de varias variables independientes. Las más sencillas, una sola variable independiente. Otro ejemplo de función podría ser este. El área depende del radio. Así que el área es una función del radio. En este caso, el área es proporcional al cuadrado del radio con un factor de proporcionalidad pi. Vamos a revisar un poquito eso de la proporcionalidad pi. Pero el área depende del radio. Entonces, veamos ejemplo. Así que A es función del radio. ¿Ya? Y podemos tabular, podemos construir una tabla. Entonces, si el radio es 1 metro, allá, pi por 1 al cuadrado es un pi. Por supuesto que lo puedo escribir en decimales. ¿Ya? Después, si el radio es 2 metros, pi por 2 al cuadrado, que es 4, es 4 pi. Por supuesto que lo puedo traducir a decimales, pero no quise. ¿Ya? Si el radio es 3 metros, entonces 3 al cuadrado es 9, 9 por pi, 9 pi metros cuadrados. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y eso corresponde a distintos tamaños del área. ¿Ah? Entonces, para R igual a 1 metro, tengo ese circulito pequeñito con el verde que es el área. Para 2 tengo mucho más, para 3 tengo mucho más y para 16 ni siquiera lo quise notar. ¿Sí? Así que el tamaño de la superficie depende del radio. Es una función del radio. Se fijan que eso quiere decir que uno puede pensar muchas cosas, las puede pensar como funciones. ¿Ah? Uno puede pensar que el radio es un parámetro, pero también uno puede pensar que el radio podría cambiar. ¿Ah? Y si cambia el radio, cambia la superficie. Es como si se inflara el disco y pudiera respirar, entonces el radio está cambiando la superficie. Y puede graficarse. Adelante. ¿Y la corriente? Pues, La corriente es una cantidad variable. ¿Ah? Hay instantes del tiempo que tiene, dependiendo cómo sea el sistema generador, ¿no es cierto? Hay instantes del tiempo que tiene un valor y otros instantes que tiene otro y pasa por un valor positivo, por decirlo, en cierta dirección, y después invierte su sentido y pasa a tener valor negativo y está oscilando entre valores positivos y valores negativos. La corriente sería una función de dos variables, que sería voltaje y la resistencia. Entonces sería corriente. No, la corriente tiene que ver con, no importa el mecanismo, con cuántos electrones van en esa dirección en un instante de tiempo y cruzan una superficie y después vienen en contra y vuelven a cruzar la misma superficie. ¿Qué importa el voltaje o lo que sea que lo produzca, la resistencia? No importa. Es el número de electrones que cruzan para allá y que cruzan para acá, es la superficie en un cierto tiempo. ¿Cuántos cruzan para allá por unidad de tiempo y cuántos se devuelven? Y a veces cruzan más y a veces cruzan menos. Perdón. Entonces sería en función al tiempo más que un voltaje. Sí, es una función del tiempo. Entonces, la corriente, que por supuesto
La corriente es una función del tiempo, pero ella se obtiene con algún mecanismo. Y uno puede estudiar cuál es el mecanismo. ¿Ah? Entonces, puede darse cuenta que entre el voltaje que se aplica, que también es una función del tiempo, y la resistencia del sistema hay una relación, ¿no es cierto? Entonces, puede decir, la relación es esta. La variable independiente es tiempo. La variable es la independiente y esta otra es la dependiente. ¿Sí? Entonces uno podría tener una función así, ¿no es cierto? Y igual a qué sé yo, I sub 0, voy a ponerlo así, como I sub 0, coseno, a pesar de que, y le ponemos valores, qué sé yo, 3 amperes, a pesar de que el coseno lo vamos a revisar ahora, y omega una frecuencia, así que será que 0.1 segundo a la menos 1 por t. Esta es una fórmula del tiempo. Ahora, ¿por qué esta fórmula es eso? Tiene que ver con las propiedades del electromagnetismo y el mecanismo que lo genera. Uno dice la diferencia de voltaje en un mecanismo. Hay que entender después cómo ocurre. Y hay un parámetro, un factor de proporcionalidad, porque el B proporcional a la corriente con este factor. Lo puede escribir B es proporcional al I con un factor de proporcionalidad. ¿Ya? Ese factor de proporcionalidad tiene que ver con que los electrones están chocando dentro del material y son frenados por el material. ¿Ya? Si no, acelerarían y aumentarían alcanzan una velocidad constante dentro del material y son frenados en los choques con las moléculas del interior del material donde son conducidos. ¿Independiente de que sea corriente alterna y continua? Independiente de que sea corriente alterna continua. Sí, independiente. Alterna, ¿no es cierto?, significa que va a estar oscilando y a veces en una dirección y continua que va en una sola dirección y seguramente no cambia en el tiempo. Uno puede imaginarse la idea de la corriente, uno puede pensarla de esta manera. El voltaje es algo así como, mira, allá hay un montón un ejército de pelados en el ejército, los milicos, ahí están ahí, ¿ya? Entonces, al otro lado hay un asado agradable, yo quiero llegar luego porque se lo van a comer los otros, ¿ya? Entonces yo me lanzo a correr allá y todos los milicos están, así que hay filas donde yo puedo pasar sin resistencia, ¿sí? Yo voy, corro a mi velocidad que puedo nomás, parto de cero y acelero, alcanzo una velocidad límite y corro hasta que llego al otro lado. Entonces, y junto conmigo corren otros. Si corro yo solo hay poca corriente, si hay muchos corriendo por el mismo interés, el interés es el deseo, ¿no es cierto?, del voltaje. El voltaje es el que me empuja a ir hacia allá. Y si hay muchos hay más corriente. Pero yo no alcanzo mi máxima velocidad porque resulta que a los pelados que le dijo, ¿cómo es que le dicen? A discreción. Entonces, a discreción es que tiene cierta libertad. Entonces, pucha, se soltaron y yo tuve que empezar a hacerles el quite, bajé mi velocidad, disminuí mi corriente. Porque somos muchos que llevamos cierta carga, pero no llevamos la misma velocidad que teníamos en el caso ideal, llevamos menos velocidad. La corriente es proporcional a la carga y a la velocidad que yo llevo. ¿Ya? Y la cantidad de carga de cuántos sujetos estamos llevando corriente. Estamos llevando carga. Entonces, si además le dicen a los pelados bailen, pucha, las posibilidades de que yo pase se hacen bastante más limitadas. Entonces ya no voy tan rápido porque voy chocando, ¿se fijan? Y si son muchos pelados, es distinto que si son pocos. Si son muchos, si es muy denso el material, voy a encontrar una gran resistencia. Si son pocos, voy a pasar fluidamente. Si está ordenado, si tiene un orden cristalino perfecto y está a baja temperatura, no están bailando, yo paso. No tengo casi resistencia. Pero si aumenta la temperatura, se ponen a bailar, hay mucho movimiento de las moléculas, entonces me cuesta pasar. Se incrementa la resistencia. A pesar de que el voltaje es el mismo, ¿no es cierto? El atractivo que tengo del asado no ha cambiado, pero el material puede cambiar. Esa es la idea de una resistencia en el electromagnetismo. El mecanismo es más complicado porque esta es una explicación clásica. Hay unos mecanismos cuánticos que entran también en la descripción,
que tiene que ver que cuando una carga se cambia de lugar, normalmente estaba asociada a una molécula. La molécula tiene una parte positiva y negativa. Entonces, ahí es neutro el sistema. Cuando él sale, la molécula queda cargada, el electrón queda cargada positivamente. Entonces se genera lo que la gente llama un hueco. ¿Ya? Entonces hay otro electrón que está por el otro lado con el mismo deseo y dice, hay un hueco, yo lo puedo ocupar. ¿Ah? Y se genera otro hueco. Y los huecos se mueven en dirección contraria a las cargas. Sin embargo, el efecto neto es como, tú puedes pensar que los huecos son como carga positiva que va en una dirección y la otra como carga en... El efecto neto es el efecto conjunto de ambos. La corriente tiene que ver con el transporte de la carga y el transporte de los huecos. Es el efecto conjunto de ambos. Así que espero que podamos ver en algún minuto que tanto las cargas positivas, los huecos, como las cargas negativas, contribuyen en la corriente y contribuyen de la misma manera. No hay una corriente a favor y una corriente en contra, no. Las cargas negativas contribuyen en una dirección y las cargas positivas, por ese efecto, contribuyen en la misma. El efecto es el doble. Ya, pero sigamos con el concepto. Entonces tenemos el concepto de función, ¿no es cierto?, de una tabla y lo podemos graficar también. Y aquí tenemos un comportamiento que es una proporcionalidad distinta, porque no es la cuestión de una recta, es una curva parabólica. Entonces, aquí podemos, ¿no es cierto?, distintos valores de la variable dependiente. Ahí tenía, ¿no es cierto?, el radio, ¿cuánto? El radio, ¿cuánto? Y va aumentando dependiendo del radio. Así que el concepto de la función es un concepto muy general. Aquí A es la variable dependiente, R es la variable dependiente. Lo podemos notar de esa manera, pero resulta que a los astutos se les ocurre esta otra que es harto práctica, pero puede ser un poquito enredada, ¿ya? Porque no va a faltar que piense, A está multiplicando a R, cancelo A con A, aquí me queda 1, por lo tanto R igual a 1. No. Este abuso de la notación es solamente para decir, hay una función A que depende de R, y no quiero decir f de R. ¿Ah? Entonces, cada vez que yo escriba x igual a x de t, estoy diciendo hay una fórmula del tiempo para x, y esa es una función. Si escribo y igual y de t, lo mismo, estoy diciendo existe otra fórmula para y, distinta seguramente a la de x. Y abuso del lenguaje, y a veces ni siquiera uno escribe y dice x es una función del tiempo, x es una función del tiempo, porque esto habla del valor, pero esto otro habla de la fórmula. X es el valor que toma y x de t es la fórmula para obtener el valor de x. ¿Ya? Entonces aquí a de r es una fórmula. ¿Cuál fórmula? Es pi r cuadrado. El valor es a. El a del sistema representa el valor, el a corchete, a círculo, como paréntesis redondo vértice, representa la fórmula. Entonces ahí tenemos a sería la variable independiente, r la variable independiente y la fórmula. Y ahora vamos a hacer un repasito rápido para poder llegar luego a la trigonometría. Entonces, por ejemplo, la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de la regla 3 simple, y es a x como 2 es a 1. Eso es una proporcionalidad. Claro que por supuesto que esa proporcionalidad, como el x está dividiendo, y entre 2 partido por 1 es 2, yo podría multiplicar todo por x a la izquierda y a la derecha, y que y partido por x multiplicado por x igual a 2 partido por 1 multiplicado por x. Aquí se cancela y queda y 2 partido por 1 multiplicado por x es 2x. Entonces tengo aquello. ¿Pero qué me dice esto? Lo que teníamos que y es proporcional a x como 2 es proporcional a 1. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que y es el doble de x. Eso es lo que estamos haciendo. 2 es el doble de 1. Entonces hay una proporcionalidad. Así cuando uno escribe esto, uno está diciendo que y es proporcional a x, con factor de proporcionalidad 2. Y ese es el concepto de la proporcionalidad. Ahí está, para distintos valores de x, los valores que toman y. ¿No es cierto? Si x igual 1, y es 2. Si x igual 2, y es 4. Si x igual 3, y es 6. Porque siempre es el doble. La proporción es el factor 2. Entonces, claro, eso es lo que dijimos. 6 a 3 como 4 a 2. Esa es la proporción.
o 4 a 2 como 2 a 1, o y es a x como 2 a 1. Todas son la misma relación, 0 el doble de. Y entonces podemos despejar y esa proporcionalidad está descrita por esta relación lineal. Y igual 2x, que es la ecuación de la recta. Entonces, esa es la ecuación de la recta. No sé si la conclusión de respuesta a la ecuación de la recta. Adelante. Que me perdí, que resulta que si X se mueve en la variable independiente Ujú. y Y es independiente, o sea, la dependiente, ¿por qué ahí X, o sea, estamos bien que es de T, pero Y no va asociado a la magnitud con la que Espérate, va? yo podría tener una función en que la variable independiente es x y la dependiente es y. Ya. ¿Ya? Ese es un tipo de función. Pero puedo tener otra función en que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la altura. Ah, ya, ok. ¿Sí? Esto es posición versus posición, por decirlo, y esto es posición versus tiempo. Eso. Gracias. Entonces, aquí tenemos esta proporcionalidad, ¿no es cierto? Claro, apenas se ven los números, pero 0, 1, 2, 3, 4, pero sí, 0, 1, 2, 3, 4 con imaginación. Entonces, 1 es a 2, como 2 es a 4, como 3 es a 6. Esa es la proporción. ¿Sí? Y el resultado de esa proporción, cuando uno grafica los puntos, se expresa en la ecuación de una recta. ¿No es cierto? ¿Qué es la fórmula que está aquí? Es una recta con pendiente 2. Profesor, Sí, adelante. entonces en el gráfico en ese caso da como igual la escala, entonces, por ejemplo, porque en el eje X en ese caso está 0,5, 1, 1,5, en cambio en el eje Y está con otro. Sí, cierto, porque aquí tengo más separado entre el 0 y el 1 que acá entre el 0 y el 1. Sí. En realidad este gráfico que hice no es representativo del valor de la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente es 2, es más grande, pero no lo representa porque para que cupiera el número tuve que escoger. Sí, da lo mismo la escala. Se acorta a veces una dirección y la otra no, para que quepa la curva. Uno lee el factor de escala de los números, lo ve de los números. No tiene que ser uno a uno en el mismo tamaño físico del dibujo, no tiene que ser así. Entonces está esa proporción, ¿no es cierto? 2 es a 1, como 4 es a 2, como 6 es a 3, o como y es a x. ¿Sí? Esa es la proporción que está expresada ahí. Ser proporcional al cuadrado de también es posible. Supongamos que la proporción sea de este tipo. Estoy repasando unos conceptos que son bien básicos, pero son importantes. Por ejemplo, supongamos que y es proporcional al cuadrado. Entonces, con un factor de proporcionalidad, no sé, 3. Ya. ¿Qué podría tener? Que cumpla con eso. Podría tener, por ejemplo, 1 para x, así que 1 al cuadrado, y en ese caso y sería 3. ¿Ya? Podría tener 2 al cuadrado, y en ese caso y tendría que ser 12, ¿no? 12. 3 por 2 al cuadrado, que es 12. Y están cumpliendo con la misma proporcionalidad. Así es que, y el factor de proporcionalidad es 3. ¿Sí? Así que si yo graficara los valores de y, no versus x, sino que versus su cuadrado, ¿no es cierto? Si yo graficara y versus su cuadrado, yo tendría que ver una recta. ¿Sí? Si lo graficara versus su cuadrado. Pero si no lo grafico versus su cuadrado, voy a ver algo diferente. Si yo no lo grafico versus su cuadrado, si grafico y versus x, voy a ver una parábola. ¿Sí? Pero el hecho de que cuando yo grafique y versus su cuadrado, los puntos caen en una recta, me quiere decir que y es proporcional con factor 3 al cuadrado de x.
Entonces uno lee, y cuando uno lee es proporcional al cuadrado, significa que es 3 por el cuadrado. Ahondemos un poquito en ese concepto. Ahí está, pero con un factor de proporcionalidad no 3, con factor de proporcionalidad 1 para hacer más fácil la cuestión. Ahí tengo ahí que I es proporcional al cuadrado en un factor 1. ¿Ya? Y esta tabla de aquí corresponde a eso. Para x igual 0 y es 0, para x igual 1 y es 1, para x igual 2 y es 4, para x igual 3 y es 9. Esto va a respetar la proporcionalidad. Uno puede, ahí está, ¿no es cierto? La proporcionalidad, por supuesto que normalmente el factor de proporcionalidad es 1, es proporcional a x cuadrado con factor 1, que es la forma en la que está a la derecha. Y si uno hace este gráfico, claro, le da una parábola. Estoy graficando y versus x elevado a 1, que es x. ¿Están de acuerdo? Si yo construyera aquí una tabla, otra tabla donde pusiera x cuadrado en la columna e y al otro lado, puedo hacer el gráfico con otra tabla de y versus el cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, eso son monituras para aclarar lo que uno estaba haciendo, ¿no? Profesor, no me quedó muy claro el tema del el otro gráfico cuando era a al cuadrado de x. Ahora bien, te fijas, estoy graficando y versus x, o si tú quieres versus x elevado a 1, y la curva es una parábola. Pero si yo los mismos números, espérate que pase esto, si yo los mismos números decido graficarlos no y versus x, sino que y versus el cuadrado de x. Se puso lenta la presentación. Entonces, hago una tabla donde no pongo x, sino que pongo x al cuadrado. Y los números que me da son 0, 1, 4, 9. ¿Sí? Los valores de una variable independiente le van al cuadrado y al otro li. Y grafico esa tabla. Entonces aquí tengo, entre 0 y 2 tengo 1, que es 1 al cuadrado. Entre 2 y 6 tengo 4, que es 2 al cuadrado. Aquí a esa altura entre 8 y 10 está 9, que es 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, el primer punto de la tabla es ese, 0, 0. El otro es 1 al cuadrado, 1. El siguiente es 2 al cuadrado, 4. Y cuando grafico y versus x cuadrado, no x elevado a 1, veo la proporcionalidad directa. O sea, el gráfico anterior era el y en referencia al valor que se le da a x. Sí. En este es el valor al cuadrado que está en... Es y versus el valor de x al cuadrado. Aquí mi variable independiente es x cuadrado. En otro caso mi variable independiente es x. ¿Y qué es lo que uno aprende de eso? Es la ecuación de la recta otra vez. Yo sé que y versus x al cuadrado es una parábola, pero si grafico y versus x cuadrado, veo la ecuación de una recta. Para aprender solamente el concepto de proporcionalidad directa con el cuadrado, que uno ve que es la proporcionalidad directa, porque está la recta ahí. 4 es a 2 al cuadrado como 9 es a 3 al cuadrado. En la regla 3 simple. Entonces ese es el concepto de proporcionalidad directa. Así que esto grita que y es proporcional a x cuadrado. Revisemos otro ejemplo. Ahí está el hecho que uno grafica y eso dice una recta. Revisemos, ahí insisto en lo mismo paso a paso, por razones pedagógicas. Si uno tuviera la función raíz, la función raíz también es una función que uno obtiene raíz, ¿no es cierto?, como buscando el y que elevado al cuadrado me dé el x. Ya, ok. Esa es la definición. Uno puede construir una tabla, ¿no es cierto? X. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da x? Me da 0, el 0. 1. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da 1? El 1. 4. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da 4? El 2. ¿Sí? Y así. 9. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da 9? El 3. Y uno entonces encuentra las raíces. Y eso es una tabla x versus y, con una relación diferente. Y uno puede graficarla, tabularla, ¿no es cierto? Y graficarla.
Y el gráfico va por ahí, por ejemplo, a 30. En esta tabla tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y, 0, 5, 10, que se yo, acá están más separados. ¿No es cierto? No estoy usando la misma escala horizontal que la vertical. Entonces, a X igual 36 le corresponde Y igual 6. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? A X igual 25 le corresponde igual 5, a X igual 16 le corresponde 4, y uno ve que el gráfico es como una parábola, pero acostadita, vista. ¿Ah? Es como esto. Es una parábola vista de lado. ¿Ah? Tiene otra pinta, tiene otro comportamiento. Ahora, si yo en vez de graficar Y versus X, graficara Y versus raíz de X, tengo que encontrar una recta. Porque Y es proporcional a la raíz de X, con factor de proporcionalidad 1 en este caso. ¿Me siguen? Entonces, ese es el concepto de proporcional a la raíz. Y lo vamos a hacer. Ahí la pregunta, ¿qué ocurre si graficamos Y versus raíz de X? Entonces aquí puse la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16. ¿Se fijan? Y puse los valores que resultan para Y. Entonces, si grafico, ahora, ¿no es cierto? Tengo la raíz de X y ya tengo Y. Si grafico, son los mismos números, pero estoy graficando versus la raíz de X, no versus X. Entonces, otra vez obtengo una recta. Quiere decir que la fórmula Y es Y igual, el factor de proporcionalidad es 1 y la variable, la cantidad variable es raíz de X. Por eso aquí grafiqué ahí y aquí la etiqueta es raíz de X. ¿Ya? Para mostrar la proporcionalidad de esa función. Y puede ser más interesante esta. ¿Ah? El inverso de X. Entonces, Y aquí es proporcional a su inverso. Voy a escribirlo. Y es proporcional con factor 1 a su inverso. La constante de proporcionalidad es 1, en este caso podría haber sido otra, 2, 3, qué sé yo. La constante. Y acá está el inverso de X. Eso es lo que es el factor de proporcionalidad y esa es la cantidad. Entonces, por supuesto que todo lo que quiere decir que eso es que, ¿no es cierto?, que si Y es el inverso, que el producto de Y por X es 1, eso lo tenemos como más claro. ¿Puedo tabular? ¿No es cierto? Y preguntarme cuál es el número que multiplicado por 0 me da 1, no hay ninguno. ¿Cuál es el número que multiplicado por 1 me da 1? El 1. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 me da 1? El 0,5. Y así, ¿no es cierto? Completo mi tabla y entonces tengo los valores de Y que corresponden a eso y los valores de X. Y los puedo graficar. Y si lo grafico, obtengo esto, ¿no es cierto? Un comportamiento distinto. El inverso cae. Para X grande, para un denominador grande obtengo cantidades pequeñas. ¿No es cierto? Para X grande, 6, por ejemplo, su inverso es chiquitito, 0 algo. Pero para X pequeño, 1, el inverso es más grande. Y para X05 ni siquiera lo dibujé porque se me sale, no puede estar por ahí. ¿Ya? Y para X03 se me arranca. Entonces, si el denominador es muy pequeño, el resultado es grande. Si el denominador es muy grande, el resultado es pequeño. Eso es proporcionalidad inversa. Inversa con la cantidad, con X. Y se expresa de esa manera. Si yo graficara el valor de Y, no versus X, sino que versus 1 partido por X, yo vería también, otra vez, venir a ver, ahí están los valores ya, simple y sencillamente los valores que se obtienen, ¿no? Si yo graficara, aquí voy a graficar Y versus el inverso, y voy a poner, ¿qué pasa para cuando X es 1? Entonces 1 partido por 1 es algo, cuando X es 2, 1 partido por 2 es otra cosa, y ustedes van a ver que son los mismos números, pero como que se van acumulando. Y caso una recta, ¿no? Para indicarme que sí, efectivamente, Y es proporcional con factor de proporcionalidad 1 al 1 partido por 2. Y que cuando uno visualiza eso, claro, ahí uno ve de la manera que uno entiende que es proporcional, pero lo importante es eso, ¿no? La proporcionalidad inversa va a tener ese tipo de comportamiento. Y no tiene por qué ser un número inverso al proporcional de X. Podría ser esta otra fórmula. Y
inversamente proporcional al cuadrado de x, con factor de proporcionalidad 4. La ecuacióncita que está ahí arriba. ¿Se ve? Y aquí podemos, por supuesto, obtener los valores. Para distintos valores de x, distintos valores de y, yo puse los números, los puntos que corresponden. Se ve que para los x chicos, el y es grande, para los x grandes, el y es chico. ¿Sí? Es un comportamiento como el anterior, pero no exactamente idéntico. Porque aquí los números se hacen cercanos a 0 más luego. ¿Ya? Y si uno graficara, pues el mismo gráfico, si uno graficara y versus el inverso de x cuadrado, ¿ya? Que es esta tabla, ahí está el inverso de x cuadrado, entonces grafico y versus el inverso, obtengo esta tabla, que me dice que y es proporcional a su inverso al cuadrado, al inverso de x al cuadrado. ¿Se fijan? Uno puede poner más ejemplos más complicados para entender que hay una proporcionalidad. Entonces, cuando uno tiene o va a tener más adelante una ecuación de este tipo, F para indicar el tamaño de una fuerza, ¿ya? Y va a decir inverso de la distancia al cuadrado de distancia. Eso, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de distancia, y va a haber un factor de proporcionalidad. Pero ¿saben qué? Es directamente proporcional a la masa del primer objeto. El factor de proporcionalidad y la proporcionalidad directa. Y también es proporcional a la masa del segundo objeto. Entonces, todo esto como si fuera una constante, es proporcional a la masa del segundo objeto. Sí, ok. Pero si considero todo esto como una constante, entonces también es proporcional a la masa. Si considero aquello como una... esto como dos cantidades constantes y de variable e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El comportamiento hace que va. Ahora, pero esta cuestión, estos son longitudes del cuadrado, estos son masa y esto no tiene la misma dimensión, tengo que arreglarlo. Entonces hay un factor de proporcionalidad. Así como el 1, el 2, el 3 que usamos como factor de proporcionalidad, que se llama la constante de gravitación universal. Y entonces esta es ley de atracción entre masa, que vayamos a profundizar. Entonces la ley de atracción entre masa tiene que ver con el producto de las masas, con el inverso del cuadrado de la distancia y el factor de proporcionalidad de la relación. Ahí como que me perdí un poquito. Yo sé que el problema... Ya sabíamos. De nuevo. La opinión de todos. Claro, el trasero. Dos objetos de distinta masa, lo voy a poner ligerito ahí en la presentación, que están separados por alguna distancia, se atraen con una fuerza. ¿No? Y esa fuerza es una cantidad física y se puede expresar con una variable. Esa variable la vamos a llamar F, y esa variable denota, por alguna manera matemática, el tamaño del vector fuerza de atracción. ¿Ya? ¿Y qué se sabe de esto? Que si las masas son más grandes, la fuerza es más intensa. Y no por el cuadrado de las masas, sino que si M crece, si M2 crece, la fuerza crece al doble. O sea que esa fuerza es proporcional con alguna constante a M2. Pero la misma fuerza también es proporcional a la otra masa, a otra constante, déjenme llamar la constante prima, a M1. Entonces, estas dos ideas se pueden fundir en una única fórmula. La fuerza igual que una constante 3, ¿ya? Donde está M1 y donde está M2. De esa manera es proporcional a M1, pero también es proporcional a M2. Pero también se sabe que el tamaño de esa fuerza es inversamente proporcional con una constante, ya no sé si me faltan las prima, al inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, esas tres cosas se pueden reducir a una única fórmula en que el factor de proporcionalidad lo voy a llamar G mayúscula. ¿Ya? Entonces, esta fórmula que expresa que el tamaño de ese vector es proporcional con una constante de proporcionalidad a la masa del primer objeto, a la masa del segundo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Esa es la manera de leerlo. Y ocurre que esta cantidad G es la misma, ya sea que esto sea el Sol y esta otra la Tierra, o que esta sea la Tierra y el otro sea la Luna. O que tú estés flotando en el espacio y tu esposa está con otro traje de astronauta por allá, también flotando en el espacio, y ustedes experimentan una fuerza de atracción por el hecho de tener masa, se ve bien chiquitita, porque son, no sé, pues 60 kilos, 80 kilos, el traje de astronauta da un poquito más de masa, te da una fuerza pequeñita, porque el G es un número chiquitito, pero se atraen con la misma rabia. ¿El G es adimensional? No, el G no es adimensional porque esta cantidad tiene dimensiones de masa por longitud dividido tiempo cuadrado. Todas las cosas tienen esas dimensiones. Esto es masa. Esto también es masa. Por lo tanto, aquí en el numerador hay masa al cuadrado. En el denominador tiene longitud, que está al cuadrado. Tiene longitud al cuadrado. Entonces tú te das cuenta que las dimensiones de la izquierda no son iguales que las dimensiones de la derecha. A menos que G, la constante, tenga dimensiones. Y estas tendrían que ser longitud al cubo dividido masa y dividido tiempo cuadrado. En ese caso, un longitud cuadrado de aquí se cancela con un longitud cubo y queda una longitud a la 1 como a la izquierda. Un masa en el denominador se cancela con un masa y queda masa a la 1 como a la izquierda. Y un tiempo cuadrado en el denominador es igual al tiempo cuadrado. Entonces, el G tiene que tener las dimensiones correctas para que la fórmula funcione. Es un parámetro con dimensión. ¿Sí? Y además, como es el mismo para cualquier par de masas de todo nuestro universo, eso creemos, hasta aquí se me dio que es así, es universal. ¿Cómo estamos en la hora? Porque siento que había agitación. Bueno, no llegamos a la trigonometría, pero nos estamos acercando, ¿no es cierto?, con el concepto de funciones al concepto de las funciones trigonométricas. Eso lo vemos en la próxima sesión.